¿Qué es la bioingeniería? La bioingeniería es la rama de la ingeniería que se ocupa de todos los aspectos tecnológicos relacionados de alguna manera al ámbito de la medicina y de la biología. Además, se encarga del estudio y el análisis de todos los organismos vivos, a nivel molecular, celular, de aparatos y sistemas del cuerpo humano o de cualquier otra forma de vida. La bioingeniería está centrada en el estudio de las problemáticas de los organismos con vida. Los bioingenieros combinan herramientas de su ciencia con nociones de la biología para el diseño y la creación de dispositivos de diagnóstico médico, recursos bioenergéticos y otros productos. Entre las diferentes ramas de la bioingeniería es posible mencionar a la ingeniería genética, la ingeniería de bioprocesos y la ingeniería biomédica. La ingeniería genética es la manipulación de la información genética, la cual determina cómo somos todos los seres vivos. Por lo tanto, la ingeniería genética permite modificar la esencia misma de la vida. Usando proteínas de origen bacteriano se pueden copiar, cortar y pegar genes, por ejemplo humanos, en una bacteria, una levadura, una célula animal o incluso en una planta. Esto se llama clonación molecular. Las aplicaciones son prácticamente infinitas. Uno de los ejemplos más conocidos es la insulina. Antes de que existiera la ingeniería genética, los diabéticos tenían que inyectarse insulina obtenida de cerdos o vacas, lo cual podía provocar alergias. Pero hace unas décadas se consiguió introducir el gen humano de la insulina en bacterias y más tarde en levaduras. Cultivando estos microorganismos se puede obtener una insulina idéntica a la nuestra, más segura para los pacientes. Otra aplicación es la terapia génica, que consiste en introducir genes funcionales en pacientes con enfermedades genéticas. Normalmente esto se hace utilizando virus modificados para que no provoquen enfermedades. Se mete el gen correcto en el virus y este se encarga de introducirlo en las células del paciente. Por otro lado, la ingeniería genética también se aplica en otros ámbitos, como en la investigación biomédica o en la agricultura, en este caso en la fabricación de cultivos y animales transgénicos. Hasta se ha utilizado para hacer peces fluorescentes y bacterias que hacen fotos. Aunque es obvio que es un tema que genera controversias, la ingeniería genética es una tecnología que va a cambiar nuestro mundo radicalmente, y seguramente para mejor. Muchos de nuestros achaques tienen un origen genético. Dolencias como la hemofilia o algunas enfermedades minoritarias se deben a la ausencia o al mal funcionamiento de un único gen. Pero en otros casos, como por ejemplo la diabetes, las causas son complejas, ya que combinan la acción de varios genes con nuestro entorno y nuestros hábitos de vida. En cualquier caso, si lográramos sustituir alguno de esos genes anómalos por uno funcional, podríamos paliar los síntomas o incluso llegar a revertir ciertas enfermedades. Alguien con hemofilia, por ejemplo, carece de una proteína implicada en la coagulación de la sangre. A estas personas les falta el gen que contiene las instrucciones para fabricar esa proteína o bien poseen una variante defectuosa de dicho gen. Si consiguiéramos reemplazar el gen erróneo por el correcto en células de un órgano como el hígado, estas podrían fabricar la proteína y verterla en la sangre, con lo que se solventarían los problemas de coagulación. Precisamente este es el objetivo de la terapia génica: introducir en la célula un gen que reemplace al que está defectuoso o ausente. Un tratamiento en el que en lugar de fármacos se administran genes. Eso se consigue gracias a un vector, un vehículo encargado de transportar el gen terapéutico hasta las células de destino. Existen múltiples vectores. Unos de los más comunes son los virus, agentes que insertan su material genético en las células que infectan. En terapia génica, el material genético de los virus se reemplaza por el gen funcional. El vector, equipado con el gen curativo, se administra al paciente para que alcance las células de un tejido en particular. En la jerga científica, a esto se lo conoce como terapia génica in vivo. Aunque en otras condiciones se aplica la técnica ex vivo, es decir, el gen se inserta en células en cultivo que, una vez reparadas, se trasplantan al cuerpo del paciente. En cualquier caso, al alcanzar las células de destino, los virus les introducen el gen beneficioso y las incitan a fabricar la proteína deseada. Cada célula tiene un núcleo, dentro del cual se encuentra el genoma, el libro de instrucciones para el desarrollo y el funcionamiento de cada organismo. El genoma está formado por el ADN.
Los genes son una pequeña parte del ADN y contienen la información necesaria para desarrollar ciertas funciones específicas de los organismos. De todas maneras, de la mayor parte del ADN se conoce muy poco. Pero ahora hablemos de cómo se hace un cultivo transgénico. Aquí tenemos unas células de maíz que serán modificadas genéticamente con la incorporación de un gen que proviene de una bacteria, el Bacillus thuringiensis, una bacteria que es tóxica para algunos gusanos que afectan el maíz. Manos a la obra. Seleccionemos el gen de la bacteria que nos interesa para construir el maíz BT. Una vez localizado, hará falta aislarlo. Para insertar este gen aislado dentro de una célula de maíz, nos harán falta unos ayudantes. Primero necesitamos un vector, el soporte del transgen. Después un promotor que active el transgen de la bacteria y además un marcador que nos diga qué células lo han adquirido. Hacemos copias de este paquete y las recubrimos con una microbala de oro. Con una pistola de genes disparamos las microbalas sobre las células de maíz. En realidad muy pocas veces se consigue introducir el transgen de la bacteria dentro del núcleo de las células de maíz. Y cuando esto pasa, el transgen entraría a formar parte del genoma de la planta. De todas formas, este método no es muy preciso, ya que no controlamos dónde ha ido a parar exactamente el transgen. Puede que se introduzca en medio de uno de los genes de maíz, o también puede pasar que se separe, se disperse y rompa otras conexiones genéticas. Reproducimos la célula de maíz con la nueva toxina incorporada. Hacemos crecer estas plantas modificadas genéticamente en el laboratorio y su grano será la semilla transgénica que sembraremos en el campo. De esta forma, todas las células del maíz serán tóxicas para el gusano barrenador, que morirá al digerir la toxina. Hace poco más de 10 años, la bióloga Janine Benyus escribió un libro llamado, en su traducción al español, Biomimética, innovación inspirada por la naturaleza, en donde expone que la naturaleza es el mejor diseñador de la Tierra y cómo los seres humanos podemos aprender muchas cosas de ella si ponemos atención. Desde entonces, muchos diseñadores, ingenieros, biólogos y otros científicos han seguido esta manera de pensar para crear una amplia categoría de productos, que van desde un tren japonés de alta velocidad con un frente aerodinámico semejante al de un ave, hasta una celda solar que trabaja bajo los principios con que las hojas de los árboles captan la energía del sol. La biomimética, como se le conoce en la práctica, no representa una categoría de productos, sino que es un método por medio del cual los diseñadores e ingenieros hacen investigaciones biológicas para determinar cómo los organismos resuelven problemas complejos. En otras palabras, cómo usan la información obtenida a lo largo de millones de años de evolución para obtener un diseño. Recientemente, este tipo de pensamiento ha sido aplicado en un contexto comercial, produciendo una gran cantidad de nuevos productos tales como pegamentos no tóxicos, medios de transporte, estructuras muy resistentes y ligeras, sensores, redes neuronales y otros más. La pregunta clave en la biomimética es, ¿qué haría la naturaleza? La biomimética tiene 3 principios. El primero es tomar la naturaleza como modelo. El segundo es que la biomimética usa un estándar ecológico para juzgar la certeza de nuestras innovaciones. Y el tercero, usar la naturaleza como medida. La biomimética es una nueva forma de ver y juzgar la naturaleza. Por medio de su conocimiento, el ser humano debe iniciar una era basada no en qué podemos extraer del mundo natural, sino qué podemos aprender de él.